Pisuerga, el río, tiene una importancia espectacular, vital, sí, lo que vamos a contar hoy. Sí, hay muchísimas historias del Pisuerga, cantidad de anécdotas. Yo creo que Valladolid, en este periodo, de esos primeros 5 años del siglo XVII, debió ser un Baden-Baden, es decir, una gran ciudad de diversiones. O sea que el Pisuerga, que es el protagonista del programa de hoy, uno de los protagonistas, tenía ya entonces una importancia grande. Sí. ¿Por qué me has citado aquí en el Palacio Real de Valladolid? No solo es el Palacio Real, es una plaza palaciega. Y ahí teníamos un pasadizo, y en ese pasadizo hay que contar una historia del personaje Jerónimo de Allanz y Beaumont. ¿Quién es este personaje? Pues este es un personaje perteneciente a la nobleza navarra, a la familia de los Allanz por parte de padre y a la familia de los Beaumont. Muy importantes personajes en la historia de Navarra. Lope de Vega, que cantó sus hazañas, le califica como el hombre más importante desde el punto de vista militar que ha tenido España. Pero, sin embargo, no se le conocía por su aspecto de inventor. No se entendía qué es lo que hacía como ingeniero. Fíjate que llegó a patentar, porque en el siglo XVII ya se patentaba, ya había registro de patentes, más de 44 inventos de primera línea que luego han cuajado de una u otra manera. Esas patentes se presentaron en la corte de Valladolid, se intentaron presentar en la corte de Valladolid. Pero Felipe III y el duque de Lerma solo quisieron ver una de esas invenciones, que era que un hombre pudiese estar debajo del agua por tiempo indefinido. Lo cual hasta entonces no se había conseguido. Está comprobado y muy documentado que ha sido un pionero mundial, y aquí en el Pisuerga tuvimos la suerte, por el hecho de estar aquí la corte, de que se hiciera la primera prueba con una expectación grande delante del rey, el duque de Lerma y toda la corte, pues de esa proeza, de esa hazaña de mantener a una persona indefinidamente, en principio, debajo del agua. Entonces la idea que se le ocurrió a Allanz es que, ¿por qué no conseguir que estén debajo del agua el tiempo que quieran? A no mucha profundidad, evidentemente, porque aunque no estaban formuladas las leyes de la presión, él sabía que existía un problema cuando se bucea a profundidades. ¿Qué profundidad tiene el río? Más o menos por aquí. El buzo llegó y estuvo a 3 metros bajo el agua. No es mucho, pero bueno, suficiente para probarlo. Suficiente. 2 de agosto de 1602, si no me equivoco. Sí. El rey Felipe III parece que ese día tenía la agenda más o menos libre y le hace un huequito a un ingeniero. El rey sabía lo que iba. El rey sabía que a lo mejor un señor debajo del agua podía resistir con el traje de buzo. El hombre bajó y una vez que está debajo del agua, pues no se ve nada. ¿Qué tal? De vez en cuando. Va bien, estoy perfectamente. Y ya el rey, al cabo de una hora, dice, seguramente ya aburrido, bueno, pues salgan. Aunque no se sabe quién utilizó el traje de buzo, si don Nicolás sigue investigando, que va en una línea estupenda, seguramente que a lo mejor podrá encontrar quién, pero está claro que fue un convidado de piedra. Me han dicho que tú has hecho, con la información que ahora nos vas a ir contando, que has tratado de hacer una reconstrucción de lo que pudo ser ese momento, incluso del vestuario, del traje famoso, ¿sí? Pues mirad, lo que estamos viendo aquí es una impresión 3D, y lo interesante de la recreación, mirad, lo tenemos todo justo aquí. Precisamente en la escafandra probablemente podría haber sido, se describe tanto como buzo como máscara completa, que es como tenemos aquí. La caperuza, ¿no? Pero también hace mención específica a una especie de gafas, es decir, que podría ser también solamente esta parte de aquí de gafas con el sistema de respiración. Por un lado tenemos los tubos, veis que por ejemplo que este está cortado, este iría directamente a la superficie. Al famoso fuelle. Al famoso fuelle, que sí que está muy bien documentado en el archivo municipal de Simancas, pero
no solamente inventó ese que fue la primera prueba, sino que hizo un segundo invento patentado y probado, que era la inmersión autónoma. Es decir, ya sin necesidad de los tubos a la superficie y de los fuelles, tenía una serie de pellejos en la cintura que harían las veces de la bombona de que podía utilizar para respirar él. Eso es, exacto. Es un hecho histórico, funciona. Sí. ¿Y qué pasó con aquello? Ahí quedó. ¿Se aprovechó alguien de aquel invento? Le dieron la concesión o la licencia, ¿cómo es? La patente. La patente 25 años. Jerónimo de Allanz pone en práctica algo que se desarrolla unos 300 años después. Y en ese sentido es único. Segunda mitad del siglo X, la monarquía leonesa ya empieza a perder un poquito de fuerza, de punch, porque aparece un personaje muy importante, que es el rey de Navarra, Sancho III de Navarra. Y este hombre es el que va a hacer que Castilla pase de condado a reino. Se va a casar con Munia Mayor, que era condesa en ese momento de Castilla, y a la muerte de Sancho va a dividir, como siempre hacían esos reyes, su territorio entre diversos hijos y va a dejar a Fernando el territorio de Castilla ya con título regio. En el año 1065 Fernando muere y hace, pues como hace muchos reyes también, divide su reino, ¿no? León se lo da a Alfonso, que va a ser Alfonso VI, y Castilla a Sancho. Hay una lucha entre ambos, al final Sancho muere, Alfonso se queda con las dos coronas y se produce otra etapa en la que siguen León y Castilla unidas, pero bajo la égida de los reyes leoneses. Hasta que llegamos al 1214-1215, cuando en Castilla hay un chico joven que es Enrique I de Castilla, muere rápidamente y entonces le sucede el famoso Fernando III. Fernando III de Castilla tiene una madre que es Berenguela, la reina Berenguela. En ese momento, pues yo creo que se produce ahí un giro de los acontecimientos bastante inteligente por parte de Berenguela, aprovechando que en el reino de León había muerto también el primogénito, estaban las infantas Sancha y Dulce, que eran las herederas de ese reino de León, y entonces Berenguela consigue negociar con ellas, negociar también con la madre de Sancha y Dulce, Teresa de Portugal, para que ambas renuncien a la corona de León. En favor de... Sí, a cambio de dinero, evidentemente, a favor de su hijo, de Fernando III. Y eso ocurre en el año 1230 y es en ese momento cuando vuelven a unirse las dos coronas, León y Castilla, y es el momento de la unión definitiva. Se dice que tenemos ahí detrás el escudo, que la heráldica, que es el león, es el emblema, la insignia heráldica más antigua de toda Europa occidental, casi podríamos decir del mundo conocido. Porque... Bueno, eso requeriría una investigación en profundidad, pero vamos, es un poco lo que apuntan los datos que tenemos. Empieza a aparecer el león hacia el siglo XI y el castillo, pues cuando el condado se convierte en reino y hay que diferenciarlo, empiezan a poner un castillo también. Porque vamos a hablar de los colores de verdad. Vamos. Los colores de verdad, el morado no es. Cuando se habla del morado de Castilla, y entre quienes, como bien has señalado tú, liberales, románticos, republicanos, pues queriendo ensalzar el valor histórico de Castilla, confunden los colores y popularizan el famoso morado de Castilla.
nunca fue morado de Castilla. El color fue el rojo carmesí. El color era rojo puro, fuerte. El rojo que en heráldica se llama gules, porque el color púrpura no es un color heráldico. Tenemos delante el pendón de los comuneros que estuvo en la batalla de Villalar, 1521. Los comuneros, déjame hacer un inciso, no querían independizarse de nada, ¿eh? No, estaban hablando de que lo que querían fundamentalmente es que el rey respetara los derechos a los que tenía las cortes. Vemos como los pendones, los estandartes, este tipo de elementos, así como si fuera una bandera, ¿no? Pues simbolizaban precisamente que estaban allí presentes. Y debido a esa relevancia que tenía, pues, bueno, pues se recogió y se trajo aquí, ¿no? Tanto el pendón como el elemento donde estaría sujeto. Vamos a ver la primera bandera, o el origen de la bandera de España, pero la primera bandera de Castilla y León de nuestra comunidad. El original está aquí, después de muchas intervenciones a lo largo de los siglos, pero bueno, sobre todo la parte del León y esta parte en 1247-48, cuando empieza el asedio de la ciudad almohade. ¿Cómo se queda esto en Sevilla? Se queda porque aquí se queda con aquí el rey. Sevilla, Fernando III muere en Sevilla y se queda con una pieza vinculada totalmente a Fernando III y se queda aquí con él. Cuando dos reinos se unían y la unión ya era definitiva, habría 4 cuarteles en los que se iban alternando las armas de cada reino para hacer ver que estaban mezclados. Y ese es el origen de la bandera, del pendón, del símbolo cuartelado de Castilla y León. En 1912 ya había 45 vehículos en Salamanca, 3 años después ya había 90 y otros 3 años después ya había 200, es decir, que costó de alguna manera el introducir el vehículo, pero enseguida estas clases adineradas, esta burguesía, esta aristocracia pues, rural, pues se dio cuenta de que era el futuro, ¿no? El Locomóvil Castilla fue el primer vehículo de tracción no animal que unió 2 capitales de provincia en España. Supuso pues, un eslabón para que surgieran otras fórmulas de movilización en las carreteras. El avance que ha habido desde finales del siglo XIX a principios del siglo XXI no tiene parangón en la historia de la humanidad. O sea, salió de Valladolid a las 3 de la tarde del día 30 de octubre de 1860. Llegó a Madrid a mediodía del día 19 de noviembre, 19 días más tarde. Y entonces llegó en unas condiciones penosas. Entonces, desde el 19 de noviembre hasta el 4 de marzo, el vehículo estuvo reparándose en Madrid. Y entonces, cuando le estuvo perfectamente reparado, fue cuando hicieron la demostración y fueron al Palacio Real, se pasearon allí y por la calle de Alcalá y las principales calles de Madrid, causando pues, una euforia desmedida. ¿Cómo llegaron los primeros coches? Que es una historia de verdad apasionante. El primero, creo recordar que llega a Palma de Mallorca, el segundo, no recuerdo, pero Plasencia. Plasencia. Efectivamente. Cercano además a Salamanca. Y el tercero ya llega a Castilla y León, llega concretamente a Salamanca, el tercer coche que se matricula en España. Efectivamente, los 2 primeros que has mencionado eran 2 Clement y el tercero llega a Castilla y León de la mano de José Luis Gordillo, según las crónicas, y fue el primero que introdujo un vehículo con la matrícula además Salamanca 1. Estamos hablando de 1900. Un tonneau, hay una cuestión y es que esa marca no aparece reflejada en la historia de la automoción y parece que pudiera ser un error de transcripción a la hora de matricular el coche y quedó con ese nombre. Tonneau
Era un doble fatón, eso sí sabemos, que es decir, tenía dos filas de asientos, era un vehículo importante y bueno, pues tenemos esa peculiaridad. Y enseguida, pues otro empresario, esta vez sí, salmantino, pues adquiere un vehículo en Francia, en París, un Mors, de la compañía Mors y CIA, y lo trae a Salamanca, pero se le había adelantado ya José Luis Gordillo y toma la matrícula Salamanca 2. La burguesía que imperaba en estas ciudades, en las capitales de provincia, eran burguesías de origen agrario, eran burgueses de origen agrario, y eso nos retrasó, sin duda alguna, unas cuantas décadas con respecto a otras partes de España. Oye, ¿tú recuerdas cuál fue el primer coche, ya que tienes todos los datos, que esos dos primeros coches que se matricularon aquí en Burgos? El primero fue un motobloc. Un motobloc. Y yo del que tengo ahí unas fotos del Burgos 8, que es un Gregoire, que era de un amigo de Buñuel, Navarra, y es el más antiguo. El más antiguo que se conserva, al menos en el museo, es este que tenemos aquí. Sí, este es un Salamanca 33 de matrícula. Efectivamente, un Forte Speedster de 1911. Fíjate, en 1900 se alcanzaron por primera vez más de 100 km por hora, en concreto 106 km por hora, y además, fíjate, un coche eléctrico. Fue el primero que alcanzó en la historia esa velocidad. A finales del siglo XIX, con los avances que hubo en la construcción de baterías, pues ya hubo un boom, y de hecho pues los primeros vehículos fueron todos prácticamente eléctricos hasta 1908, en que Ford abarata muchísimo, como acabamos de decir, la construcción, y ahí pues se estanca el tema eléctrico y ya queda relegado a los vehículos de combustión. Un Forte de pedales. Un Forte. Un Forte le llamaban de pedales. Este se hizo de 1908 al 27. Este fue con el que se empezó a hacer la gran cadena de montaje en serie. Dices, esto es la joya de la corona del museo. Sí, pero no solamente del museo, es la joya de la corona de este país, de España. ¿Por qué? Pues porque es el primer vehículo declarado Patrimonio Histórico-Artístico, ahora bien de interés cultural, protegido, que no se puede enajenar, que no puede salir de nuestro país. Este coche automóvil, creo que es un hispano-suiza. ¿Qué tiene de especial este coche? Que se encuentra en un estado completamente original, que no se ha restaurado, que no se ha tocado y que muestra pues toda esta belleza y grandiosidad de una de las mejores marcas que ha habido nunca en nuestro país. Igual hasta arranca. Vamos a ver. Sí, señor, así sonaban estos coches. Para la conquista de América solo podían ir castellanos y leoneses. Si empezamos, habrá que empezar hablando de Hernán Cortés, que es el que lidera la conquista de los mexicas, de los aztecas, y bueno, pues él junto con unos cuantos locos pues emprenden esta aventura que cuando llegan a Veracruz nadie podía suponer que en tan poco tiempo pudieran acabar con el imperio azteca, ¿no? Cortés, cuando Velázquez le confía la armada, no es un don nadie como se pudiera pensar. Lo hace convencido de que es el hombre que puede acometer una empresa grande.
aventura de Montaño, Cervantes de Salazar la sitúa en el momento en el que está Cortés ya establecido en Coyoacán y necesita pólvora para tener ese refuerzo de acometer pues nuevas empresas o de poder reaccionar en caso de necesidad. Y a quien manda es a su artillero, Mesa, y lo manda con Montaño, y lo hace porque sabe que ha estado en Tenerife y que conoce las características de una ascensión de un volcán. ¿Por qué este Francisco Montaño? ¿Por qué es el elegido para subir? Claro, él parece que ya conocía un poco, que había hecho alguna expedición aquí en España, en el Teide, ¿no? Estuvo en el Teide y por la misma razón, estaban buscando azufre. Cuando Montaño, con experiencia en el Teide, habiendo ido también a buscar azufre, pues es enviado por las tropas de Hernán Cortés para poder extraer el azufre, y se bajan con unos 10-12 kilos de azufre. Bueno, pues Francisco Montaño nació en Ciudad Rodrigo, sus padres también habían nacido en Ciudad Rodrigo, aunque eran de origen gallego. Nace sobre 1499, 1503. Sí, Montaño es un personaje que dejó huella en su tiempo por la hazaña que mereció ser recordada en las crónicas y porque, bueno, la ascensión que hizo al Popocatépetl tuvo muchas facetas, desde hazaña que hoy consideraríamos deportiva a muy efectiva porque consiguió el fin para el cual la había emprendido, que era obtener azufre y conseguir fabricar pólvora. Cuando se quedan sin pólvora y deciden fabricarla, Hernán Cortés decide fabricarla por su cuenta, pero no tenían el azufre. Pues ¿qué se les ocurrió? Subirse a un volcán, porque sabían que había azufre, sin nada más. Lo que hablamos, 5.000 y pico metros de altitud. O sea, fueron los tres españoles, Francisco Montaño, otro soldado apellidado Larios y otro apellidado Mesa, los que subieron y que descolgados con una soga, metidos en una cesta, los bajaban abajo y cargaban el azufre que podían conseguir en el cráter del volcán, los volvían a subir. Así, Francisco Montaño se cuenta que hasta 9 veces bajó. Bueno, la pólvora es una mezcla de 3 componentes. Uno de ellos es el azufre, que es esto que tenemos aquí. El azufre pues, se obtiene en forma mineral desde la antigüedad en estado nativo, como lo tenemos. Otro componente es el salitre, que llamaban salitre a esta sustancia que tenemos aquí, que es nitrato potásico. Y el tercer componente es carbón, que ellos usaban carbón vegetal. ¿Cómo se obtiene el azufre? Pues desde la antigüedad el azufre se obtiene de donde lo produce la naturaleza, que es los volcanes. De los volcanes salen gases que muchas veces contienen compuestos con azufre. Bueno, pues estos gases, cuando salen a la atmósfera, particularmente el sulfuro de hidrógeno, se puede oxidar para dar azufre elemental, y ese azufre se deposita en los conos volcánicos y cerca del cráter. Entonces, desde la antigüedad se ha ido a los volcanes a buscar azufre. Cortés debe de ser motivo siempre de avance, nunca de retroceso. Y él va a poner todo su empeño en los años posteriores en que se pueda llegar desde la Nueva España al ámbito asiático. Ahí es donde invierte realmente Hernán Cortés todas sus fuerzas y todos sus recursos.
Alfonso VIII, su padre, tiene descendencia directa para poder tener un hijo varón, que era la norma en aquel entonces. Este hijo murió en Palencia. Este hecho hace que el reino vaya a parar a manos de Berenguela de Castilla, que ella poco tiempo después se lo cede a su hijo, a Fernando III. Fue la primogénita de Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet. Ojo también la madre, ¿eh? Y nieta de Leonor de Aquitania y de Enrique de Inglaterra. Ojo también la abuela y el abuelo. Entonces tenía un pedigrí y tuvo una corte muy, muy floreciente. La Reconquista se debe en gran parte a Berenguela, y ella tenía un objetivo, que era ser rey de Castilla y, a ser posible, para evitar las guerras, unir Castilla y León. Y luego le dice a su hijo: no, tú firmas conmigo, ni encima ni debajo, los dos somos correinantes. Por empezar un poco por el principio, ¿dónde estamos? A ver, estamos en un sitio que es muy particular, porque esto no se veía, no estaba abierto al público. No, porque efectivamente hasta el año 1973 esta techumbre mudéjar del siglo XIII, creemos, en la que nos encontramos ahora, estaba cobijada bajo esa otra bóveda, encima, mejor dicho, de esa bóveda del siglo XVIII de Churriguera, que respetó, gracias a Dios, esta otra techumbre. Estuvo cubierta hasta 1973, en que se descubre accidentalmente que hay un falso techo. A partir de ahí se abre, se instalan estas pasarelas que recibieron el Premio Europa Nostra a la conservación del patrimonio, y bueno, pues los estudiosos entonces la explicación que dieron es que aquí lo que había eran escudos de nobles salmantinos, la mayoría de ellos sin identificarlo. Vosotros habéis descubierto que esto no son escudos. Sí son escudos, pero que cuentan una historia detrás. Consigue contar una historia, su historia, desde el año 1204 hasta el año 1245 aproximadamente. Berenguela tenía una astucia y una paciencia absoluta para conseguir sus objetivos. Se puede decir que consiguió absolutamente todos ellos, pero para eso también tuvo que sufrir mucho, puesto que tuvo un matrimonio aciago, tuvo muchas muertes a su alrededor de familiares queridos, y sus éxitos, fundamentalmente los éxitos políticos, bueno, son los que entroncan con este artesonado del que hablamos hoy, ¿no? Que, bueno, hablan de esas dos realidades, de la felicidad y de la tristeza que estuvo rodado su vida. ¿Qué motivaciones, qué razones podía tener Berenguela, la reina Berenguela, para decir: pues voy a utilizar el artesonado de un convento para escribir mi historia? Bueno, sabemos, y esto también está muy documentado, que la reina Berenguela promocionó hasta la narración de 3 crónicas durante su época. Eso hace que esa época histórica sea la mejor documentada que hay en la historia. Entonces pensamos que este artesonado no es más que una extensión de aquellas crónicas, pero para contar la parte que en aquellas crónicas no contaba, porque al final ella, su interés en esas crónicas era que se glosaran las grandezas de su marido, Alfonso IX, y de su hijo, Fernando III, rey de Castilla y de León. Y aquí, pues ella, digamos que se desquita contando también su parte de historia y la parte de las mujeres en general. O sea, aquí hay muchísima reina leonesa en particular, claro. Bueno, pues lo que vemos aquí, yo creo, Miguel, que esto ya lo puedes interpretar tú solo. Yo lo intento, pero venga, ya sabes que si meto la pata estás tú para corregirme. Estás, ¿no?, siendo buen alumno, yo creo que lo vas a poder ver claro, sin venimos problema. De un fallecimiento de un rey, pues será la proclamación de un rey. Aparte, como no sabemos la historia, que Fernando III acabó siendo rey, pues supongo que es lo que nos quiera decir, ¿no? Efectivamente. Los escudos de León, que será rey de León. Claro, las armas plenas del rey de León ya. Aquí hay 4... y son armas plenas, es decir, es el rey. Ahora es rey, ya no es otra cosa, es no rey. Es ni un hijo, ni su mujer correinante, ni nada de eso, es el mismo rey. Año 1230, y ya nos está diciendo, ahora ya sí, habiéndose hecho rey, ahora ya es rey de Castilla y rey de León. Sí, son 2 reinos para un mismo rey. Que en Salamanca, en un convento de monjas, en la corona que circunda el artesonado y lo sujeta, hagan un cómic con los escudos, que es una abstracción, enlazando
todas las relaciones de parentesco, allí están todos, pero no a través de retratos más o menos simulados, sino del escudo heráldico. Entonces, digo, es una genialidad y me parece un hallazgo chapó, ¿eh? O sea, es para quitarse el sombrero lo que han hecho los investigadores. Llevamos todo el programa hablando de la reina Berenguela. Por fin estamos delante de la reina Berenguela. Exactamente, aquí está enterrada. Además, sus restos continúan dentro. Es decir, que no es que sea la tumba y la han vaciado. Dentro están sus restos. Berenguela, que consiguió unir Castilla y León. Aquí la tenemos. ¿Cómo llega esta antena aquí? ¿Por qué la NASA dice Cebreros, Robledo de Chabela, Fresnedilla, que eran las 3 hermanas que están aquí en esta zona? Bueno, es una historia un poco larga de contar, pero inicialmente en los años, principios de los años 60, cuando las primeras misiones tripuladas, no a la Luna, sino las de prueba, tipo la misión Mercury, la NASA decide buscar una estación de seguimiento espacial que esté en la misma latitud que el sitio de lanzamiento, que era en Florida, y para eso eligieron la estación de Maspalomas en Gran Canaria. Entonces, esa fue la primera estación que se puso en España. Y después, cuando ya empezó, digamos, la carrera espacial, debido a ese, digamos, arraigo que tenía con el INTA y Maspalomas, decidieron buscar en algún sitio en Europa. Inicialmente se buscó en Italia, pero en Italia no era el sitio más adecuado porque no cubría bien junto con la antena que había en California allá. Entonces buscaron en la zona de Madrid, buscaron también en la zona de Málaga, Sevilla, y al final se dieron cuenta que debido sobre todo a la cercanía del aeropuerto de Madrid y la necesidad de vuelos internacionales, encontraron 11 puntos donde colocar estaciones. Uno de esos puntos que habían ya preseleccionado era este punto en Cebreros y la estación de Fresnedillas. ¿Quién trabajaba aquí? ¿Quién podía trabajar aquí? Digamos que esas estaciones, sobre todo empezando por la de Maspalomas, fueron el centro de aprendizaje para los ingenieros de telecomunicaciones que salían de la universidad en ese momento en España y que trabajaban en el INTA. Bueno, yo he ido descubriendo que la gente que participó en aquella muchos se jugaban la vida. Llegaremos quizá, bueno, nuevamente a la Luna en breve plazo, llegaremos quizá en 20 o 30 años a Marte, pero siempre nos acordaremos de quiénes fueron los primeros. Claro, la primera vez. Correcto. Y todo eso comenzó con ellos, con esta generación que se sacrificó mucho. Hay que tener en cuenta que la cantidad de gente que estaba participando en esa misión eran del orden de 400.000 personas alrededor del mundo. Yo atendía al sistema de radiofrecuencia, es decir, a los receptores, que si por cualquier motivo el audio entre la cápsula y Tierra se hubiera interrumpido, la misión se interrumpía y se abortaba. Con lo cual el receptor que estaba a mi cargo era importantísimo. Si tu papel no funcionaba, se suspendía la misión. Más o menos. Pues demostraba que efectivamente a nivel formativo, a nivel cultural, no estábamos tan atrás. O sea, es decir, había un gran potencial, ¿no? Korolev, que era el jefe de los soviéticos, estaba desarrollando un cohete que era el N-1. Con el N-1 iban a ir a la Luna. En el año 66 más o menos, pues Korolev tiene unos problemas intestinales terribles porque había estado en un gulag durante muchísimo tiempo y dicen, bueno, pues mira, no pasa nada, te hacemos una intervención quirúrgica de bajo riesgo y en 3 días estás funcionando. Y a los 3 días de la operación, Korolev murió. La muerte de Korolev de alguna manera paró el desarrollo del N-1. Sus colaboradores siguieron intentándolo y de hecho intentaron 4 lanzamientos y fallaron los 4. Y entonces pensaron, vamos a gastar dinero inútilmente en algo que no va a funcionar antes que los americanos. Y
tiraron la toalla. Entonces, en el año 66, los americanos sabían que iban a llegar a la Luna antes que los soviéticos. Aquí en las antenas, desde luego, la actividad era frenética. Ya se sabía que esa era la misión en la que finalmente se iba a dar el paso último, que era pisar. Se iba a intentar dar el paso, porque claro. Sí, efectivamente. Las misiones Apolo se seguían sobre todo desde Fresnedillas, que era una de las estaciones que se inauguró un poquito después que esta. Aquí eran sobre todo las misiones las misiones Surveyor, que eran las misiones automáticas, sin tripulación, que iban hacia la Luna, y su cometido era principalmente hacer mapas de la Luna para buscar un sitio de aterrizaje. La pista de aterrizaje que se había preparado en la Luna se la habían saltado. Se la estaban saltando, se saltaban 4 segundos. Pues que vais a aterrizar como a unos 8 kilómetros al oeste del sitio previsto. Y Armstrong dijo, bueno, pues cuando llegue lo veo. Os lo digo. Eso. Todos, aunque no lo decíamos en voz alta, estábamos diciendo, venga Neil, tío, posa la nave de una puñetera vez, que nos quedamos sin misión. Y al cabo de un momento, dicen contact light, las patas tenían unos sensores y un sensor había tocado tierra. El contact light. Y posa la nave. Y cuando posó la nave le quedaban 17 segundos de combustible. Y en ese momento fue cuando dijo Houston, aquí base de la tranquilidad, el Águila aterrizado. Viví todo el Apolo con una responsabilidad tremenda, pero volvería a vivir cada segundo de aquella época. Estamos siglo XIX, principios del siglo XIX, en torno a 1811, cuando llegan los franceses aquí a España. Sí, estamos en plena guerra de la independencia, fue una guerra que implicó a toda la península ibérica, a los franceses de Napoleón, a los ingleses y demás. Y unos personajes, hay unos protagonistas de la historia, está el mariscal francés, bueno, por supuesto, los vecinos de allí, pero hay otro personaje que es muy interesante, que es Arthur Wellesley, que seguramente a los espectadores digan, ¿quién es ese señor? Lo que pasa es que si digo que estamos hablando de Wellington, duque de Wellington, ya la cosa nos cambia, ya le vamos conociendo un poco más, que va a ser protagonista fundamental de esta historia. Sí, bueno, el futuro duque de Wellington, que estamos hablando de septiembre del 1811 y que después, cuando toma Ciudad Rodrigo en 1812, las Cortes de Cádiz le nombran duque de Ciudad Rodrigo. Duque de Ciudad Rodrigo también, sí, sí. Duque de Ciudad Rodrigo. Entonces, Wellington junto a Nelson, el almirante Nelson en la batalla de Trafalgar, pues es de los personajes militares más importantes en la última época, en la época en la que se construye el Imperio Británico. En el año 1807, Napoleón es prácticamente el dueño de toda Europa, Napoleón Bonaparte. Ha vencido a los austriacos, ha vencido a los prusianos, ha vencido a los rusos. El único enemigo que le queda a Napoleón en Europa es Gran Bretaña. El caso es que una vez con las tropas en España, Napoleón está convencido de que los españoles le van a agradecer mucho quitarle de en medio a los Borbones, que han demostrado ser una dinastía pues bastante pésima, ¿no? Y bueno, ocurre lo que todos conocemos, el 2 de mayo, el levantamiento del 2 de mayo. Los ingleses dijeron, bueno, pues si los españoles resisten, tenemos que ir a ayudarles. Y por eso en ese verano de 1808, un ejército expedicionario británico desembarca en Portugal. Reúne los restos del ejército portugués que quedan y se crea un ejército anglo-portugués. Y eso es lo que va a hacer que esta guerra pues va a convertir la provincia de Salamanca en una especie de cancha de pelota. El combate del Bodón se produce pues, porque los franceses habituallan Ciudad Rodrigo en la tarde
del 24 de septiembre de 1811. Y la mañana siguiente lo que intentan es saber, hacer un reconocimiento para saber cuáles son las fuerzas aliadas que hay en el entorno del Bodón, Fuente Guinaldo. En la zona del Bodón el ataque se produce únicamente 2.500 franceses contra 1.500 aliados. ¿Este combate se produce por casualidad o es buscado, es intencionado? Es por casualidad. O sea, la tarde antes, la del 24 de septiembre de 1811, ha llegado un cargamento bastante importante de víveres a Ciudad Rodrigo, escoltado por casi 60.000 franceses. Tenían que hacer contingentes fuertes para que no fuesen atacados por los lanceros. ¿Depositan los víveres en Ciudad Rodrigo? Sí, víveres para 2 meses. Y regresa el convoy francés. No regresa, se queda en Ciudad Rodrigo y a la mañana siguiente, bueno, por la noche ya Marmont planifica un ataque por diferentes sitios, un ataque de reconocimiento para saber cuáles son las tropas aliadas en esta zona, porque sabe que Wellington tiene el cuartel general en Fuente Guinaldo y que los contingentes aliados están establecidos por todas estas zonas. Fuente Guinaldo en aquel momento había sido, ya en otras ocasiones, el cuartel general de Wellington. ¿Y cómo se resuelve ese combate? Pues se resuelve con la retirada aliada. ¿Por qué? Porque están en inferioridad de números. Y aparte Wellington ha pedido refuerzos a Fuente Guinaldo, donde está la 4ª división, pero no llegan. Y al no terminar de llegar, entonces da orden de retirada. ¿Cuándo se puede decir que comienzan esas 36 horas cruciales para el desenlace? Empiezan entre las 3-4 de la tarde del día 25, que es cuando empieza la retirada, y a las 4 de la tarde llegan más o menos a la altura de la ermita de San Fausto. Ahí es cuando empiezan las 36 horas críticas y terminan del día 25 y terminan el día 27 sobre la 1-2 de la mañana. ¿Qué hubiera pasado incluso con los vecinos del pueblo si se hubiera producido el ataque de los franceses? ¿Hubieran arrasado con todo? Entiendo. Claro, hubieran arrasado con todo. Los franceses no habrían perdido Ciudad Rodrigo en enero de 1812, ni Badajoz en abril del 1812, tampoco hubiese habido batalla de Arapiles, tampoco hubiese habido batalla de Vitoria. Wellington no era, por lo que contó en su momento, tenía clara esta situación. Probablemente a él no lo hubieran pillado, no hubiera sido apresado. Es posible que no, pero lo tenía muy presente. Sabe que estuvo a punto de perder toda la guerra. Ahí. Hemos enterado de que existe el buzón más antiguo que se conserva en España, en Castilla y León, un pueblecito pequeño de Valladolid que se llama Mayorga. Estamos hablando de hace bastantes siglos, en 1793, que es donde está datado y que realmente ahora mismo no tenemos otra constancia de que exista uno más antiguo. Un buzón en la calle derecha, la calle principal del pueblo, que apareció pues de casualidad en una de las fachadas. Dicen la historia de Correos que en 1762, creo, se estableció abrir un agujero en las cañadas o veredas para que se pudiese depositar las cartas con seguridad. Y bueno, pues el buzón data de 1793, es decir, poquitos años después de que saliese esa ordenanza de correos. El hecho de que haya aparecido ese buzón, que podemos catalogarlo como más antiguo, pues es una gran suerte y demuestra la gran importancia de la villa en pleno siglo XVIII, pero la ha tenido desde
desde la Edad Media. La calle derecha ha sido Cañada Real toda la vida, entonces yo creo que viene de ahí. Calle principal, Cañada Real y la necesidad de que hubiese seguridad para depositar las cartas. Sí. Es este, aquí está. Sí, bueno, pues este buzón yo supongo que a últimos del siglo XIX, la estafeta, bueno, pues debido a la invención del automóvil y su industrialización, pues Correos pues buscó otras vías de servicio al público y tal. Pues esta casa... Hoy que es una casa particular. Sí, es una casa, bueno, siempre debió ser una casa particular. Aquí en alguna publicación se ha dicho que era una antigua posada y es posible que lo fuera. Teníamos postas y teníamos, aparecen con los Borbones, las casas de correos, que se llamaban casas o cajas de correos. Bueno, pues si tenías en aquella época alrededor de 300 postas, no tenías más de casas de correos. Las casas de correos se dividen en una caja principal, que en este caso sería Benavente, en el caso de Mayorga sería Benavente, que era la caja principal, y luego de ella dependían otras oficinas más pequeñas, que se llamaban subordinadas, que se llamaban estafetas. Esta parte baja estaba forrada de una capa de portero de cal y arena, y en esta parte donde está esta ventana, aquí en el centro, lo que había era una ventana con una reja. Y bueno, pues decidieron comprar la casa, que se conoce que estaría en venta, que estaba inhabitable, y decidieron hacer unas obras. Pues encargaron la obra a un conocido maestro de obras de Mayorga, que se llamaba Timoteo Escudero de la Huerta. ¿Es tu padre? Que resultó ser mi padre. Él picando descubre la piedra y dice, anda, pero puede poner... Porque él dice, son unas letras, dice, son números romanos. Y entonces, anda, pues el correo, año de 1793 y tal. Y bueno, pues una vez que el buzón quedó al descubierto, pues estuvo unos 25 años inadvertido. Entonces, ¿en qué momento se empieza a tomar constancia de que este es el buzón más antiguo? Yo creo que fue a raíz de los años 1975 en adelante. ¿Cuál es la importancia, el valor que puede tener este buzón? Bueno, la importancia histórica, documental y de valor es auténtica, porque de alguna manera es el que tenemos constancia más antiguo de todos los buzones que hay en España, y porque realmente significa una forma de proceder a una normativa y a unas ordenanzas que se marcaban en aquella época. O sea, ese concepto de abrir y que entre una carta y que se deposite allí y que a partir de ahí tenga la seguridad de que Correos la va a entregar, es algo que simbólicamente este buzón representa. Con ese buzón de Mayorga, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a ser de ese buzón? No, lo intentaremos conservar como sea, porque es parte de las señas y de la identidad de un buzón.